sé cómo le busco la vuelta, pero mire, de alguna manera me voy a aparecer algún día ya, en un momento, no estaría mala idea. Aparte somos, eh, como siempre decimos, y estamos, aparte de cercanos, hermanos entre países, o por lo menos yo tengo ese concepto, esa idea. Nos estamos yendo, por lo menos a través de la línea telefónica, para comunicarnos, como siempre lo hacemos generalmente los viernes en este horario, con un representante, porque la República Oriental del Uruguay, que si es así el nombre correcto, si me falta algo ya me va a corregir, con el... Es escritor, es periodista, es un número uno y tiene más cargos que él a lo mejor no los va a querer decir, ok, que yo algunos puedo conocer y ustedes también. Es un número uno y es una de las grandes figuras, personalidades de ese país hermano, y que nosotros tenemos el honor, el placer, el orgullo de que se comunique con nosotros y que siempre nos refleje todo su trabajo, su talento, su profesionalismo, todo. A partir de ahora ya habla él, ¿eh? Yo ya me pongo el bozal. Con ustedes, el señor Daniel Lanza. Buenas tardes, Damián. Hoy Alfredo no está, así que hablo todo en conjunto. Muy buenas tardes, Damián, equipo del LB20 y estimada audiencia también. Muy buenas tardes para todos. Ya es de la casa, usted ya sabe, ¿no? Sí, y me gusta mucho sentirme así, la verdad. Me gusta mucho sentirme de la familia del LB20, es muy lindo. Realmente, bueno. ¿Qué tiene hoy para brindar a la audiencia de Radio Laulaye por todas las plataformas existentes y por supuesto vinculados en el mundo hoy? ¿Qué ha traído? Porque lo queremos, yo ya hablo siempre a toda hora, en todo momento, y cuando estamos con Alfredo y anteriormente con nuestra compañera Linda y acá con Damiano, con Víctor, así que ahora usted hágase cargo, amigo. Claro. Bueno, el día de hoy tengo varias cosas para compartir con ustedes, A en ver. realidad. Me gustaría traerles en primer término un fragmento de Relatos Norteños, mi nuevo libro con ilustraciones de Chelo García, que va a estar en librerías hacia fin de año. Después me gustaría poder narrar un cuento de esa misma obra. Y finalmente, si me lo permitís, Damián, y a colación de ciertos temas polémicos que se han suscitado en el presente programa radial, pretendo esbozar una anécdota personal, Sí. queriendo con esta demostrar que indiscutiblemente la imparcialidad existe, que hablar de política es innecesario y que lo relevante de nuestras existencias debería ser el fútbol. Y no tertulias interminables sobre gobiernos de turno, injusticia social, Sí. represión política, fascismo, salarios bajos, Sí. privatización de recursos naturales, y bueno, y otros vericuetos aledaños de igual o menor relevancia, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, y dicho esto, Sí. he aquí el fragmento anteriormente mencionado. A ver. En la provincia de Jujuy hay un desierto de sal. Se encuentra a 66 kilómetros de Purmamarca. Su conformación responde a un proceso natural fascinante de millones de años de acumulación de agua salada y evaporación. En sus cercanías hay una comunidad originaria, la misma, establecida en San Miguel de Colorados, estaba constituida hacia 2023 por 80 familias. Ese mismo año, Rodolfo Alancay fue entrevistado por el periodista Ramiro Barreiro como representante de su comunidad para denunciar una situación. Obviando detalles técnicos y geológicos, el sentido de la protesta era el siguiente. El gobierno argentino, dejando de lado el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución, cedió a empresas extranjeras los derechos sobre la explotación del litio contenido en las salinas grandes. Al parecer, extraer una tonelada de este mineral equivale a evaporar 2 millones de litros de agua. Quien alguna vez tuvo el privilegio de pisar tierras jujeñas sabe muy bien que Jujuy no está en condiciones de darse semejante lujo. Argentina es un país rico desde el punto de vista mineral. En Argentina hay litio, en Argentina hay estaño, en Argentina hay petróleo, pero curiosamente en Argentina no hay plata. Dicho esto, el siguiente relato tiene por nombre Orán el artesano. Orán era un pequeño niño indio, soñador, que quería saberlo todo.
desde su pueblo nativo, apartado 6 kilómetros del centro turístico de la ciudad, jugaba con sus amigos Indaya y Masei en los charcos de agua que se formaban a partir de las escasas lluvias. Hacía de cuenta que era un intrépido Puglai, capaz de separar las aguas y hacer tronar los cielos. En las épocas de sequía, que eran muchas, salía de su rancho de adobe, barro, caña y paja, a la mitad del camino pedregoso y seco. Elevaba las manos a las nubes y profería los cánticos sagrados que su licha le entonaba cuando estaba en la cuna. Intentaba lograr que la Pachamama se conmoviera con las súplicas de los changos e hiciera aparecer el agua. El tabaco y los cereales nacían de la tierra solo cuando la Pacha lloraba. El llanto de la Pacha daba vida a la comunidad. Orán había leído una sola vez en su vida. Con mucho esfuerzo se había devorado un escrito que el viento había traído embarrado desde el sur de una montaña, una mañana de tormenta, cuya carátula rezaba folleto. Mientras comenzaba a recorrer una a una las letras del cartón, su Pacha lo miraba orgullosa mientras iba de pasada a la quebrada, con su cesto de barro en la cabeza, lleno de ropas elaboradas a mano con lanas de llama. Orán anhelaba un futuro distinto a su presente. Él quería vivir en el centro de la ciudad, donde estaban los turistas y los comercios, los hombres blancos y los vehículos, y no visitarlos solamente en carnaval. Pero para vivir en el centro había que tener un estudio, un oficio o un conocimiento valioso, porque la gente que visitaba su poblado desde el extranjero solía decir que el norte estaba plagado de indios. Lo que no entendían era que no eran indios y que no eran todos iguales. Los había casi blancos y civilizados, incluso orgullosos de acumular costumbres propias del viejo mundo. Los había más negros que indios, de los esclavos y de los otros también. Y algunos, que habían olvidado su origen, excluían a los rezagados en alejados asentamientos montañosos, evitando que compren sus casas y se mezclen con los turistas, invasores de las manzanas cosmopolitas. El carnaval traía consigo mucho trabajo para los habitantes del pueblo. Muchas comparsas venían de lejos para que la madre de Orán y otras madres hicieran costosos y complejos trajes bien remunerados. A veces, la comunidad entera podía subsistir varios meses a partir de la lujosa elaboración de las cholas de la puna. Pero inclusive en la altura, la injusticia existía y la pobreza se justificaba. La maldición del sur bañaba el norte, porque el norte era tal con respecto a un sur, y siempre había más arriba un norte más grande. Con los años, Orán se hizo diablo. Además de hábil bailarín y experto rescatista de viejas costumbres y tradiciones norteñas, convirtió sus manos en instrumentos de un arte colosal que le dio fama de brillante artesano. Su especialidad eran los puzzlay. Orán hacía muñecos de diablos que las comparsas enterraban para desenterrar en carnaval. Y fueron tan famosos sus muñecos que algunos turistas comenzaron a llegar por recomendación al poblado, únicamente para preguntar por Orán el artesano y comprar una de sus curiosas creaciones. Jaime era el nombre del extranjero que atravesó 6 kilómetros a pie para encontrar a Orán. El turista sintió pena por la pobreza inmensa que iba recorriendo a sus alrededores. La mugre de los niños que jugaban al rayo del sol en las calles, la precariedad de las casas, la falta de agua, y los paisanos que tomaban mate desde las puertas de los ranchos no levantaban la vista ni eran simpáticos. Aquella gente no le debía nada al turista y no regalaba gestos bonitos. Jaime se paró frente a una casa donde vio a un pueblerino reposando a la sombra con sus harapos gastados. Le preguntó por la ubicación del taller del famoso Orán, hacedor de los mejores diablos de la región. Entonces, el locatario levantó la vista y sonrió. ¿Va a comprar un muñeco, don?, le preguntó a Jaime. Sí, señor, es la idea. Para eso vine hasta acá. Está bien, le aviso, le va a costar un ojo de la cara.
Sí, gracias. No se preocupe, creo que tengo dinero suficiente. El paisano sonrió y señaló con el dedo un sendero pronunciado en la montaña. Simplemente agregó, 1 kilómetro más, don, y llega. Y continuó perdido en sus pensamientos. Jaime se dispuso a continuar la caminata. Cuando el calor lo carcomía, vio una choza al final del camino. Supuso que se trataría del lugar indicado, ya que no había más construcciones a su alrededor. No vislumbró ningún tipo de señal que anunciara al recinto como un comercio. Se trataba de un rancho pequeño con paredes de adobe mal trabajado. El techo era de cañas atadas y a veces cubiertas con cueros. En lugar de puerta tan solo se podía apreciar una arcada de barro y a simple vista no se veían ventanas. Pero lo más curioso de la construcción era su patio. Tal vez esa no fuera la acepción indicada, ya que nada separaba a la propiedad del resto del camino. Pero afuera de la casa, en sus cercanías, había una incontable cantidad de tumbas, como si se tratara de un cementerio. Había lápidas de piedra, comunes y corrientes, tales como se ven en las películas. También había cruces caseras, y en algunas partes del suelo se apreciaban túmulos de tierra, como si fueran hormigueros gigantes, probablemente con gente enterrada debajo. Jaime tragó saliva y se aproximó a la construcción. Cuanto más se acercaba, más miedo tenía. Una vez relativamente cerca de la puerta, empezó a hacer palmas. Al rato, un hombre delgado y alto, de pelo muy largo y desalineado, se asomó. Tenía puesto un delantal de cuero lleno de manchas por vestimenta y un pantalón corto por debajo, mientras su torso se mostraba desnudo y quemado por el sol. Quedó mirando a Jaime con la mano sobre la frente, con su palma hacia abajo, para defenderse del reflejo del astro, y sin mediar palabra, y tan solo un gesto con la cabeza, le preguntó qué quería. Buen día, señor, estoy buscando a Orán, el artesano. El hombre del delantal bajó la mano, se dio vuelta e hizo un ademán indicando a Jaime que entrara a la casa. Jaime suspiró, desfiló entre las tumbas e ingresó. El rancho era un taller lleno de artilugios de diversa índole, entre ellos muñecos de diablos colgados en las paredes. Jaime quedó impresionado porque muchos de ellos eran enormes, incluso hasta del tamaño de un niño pequeño, y captó al instante los motivos de la buena fama del artesano. Sus muñecos eran tan reales que era imposible para un ojo inexperto descifrar la composición de los materiales empleados. Los disfraces de los señuelos eran a su vez brillantes. Los cuernos, las colas, las pinturas de los rostros y los detalles. Tuvo que aproximarse a uno para mirarlo de cerca. Eran tan vívidos, tan bellos. De pronto el indio apareció frente a él. Este es un muñeco, le dijo. Extendió el brazo y lo puso en las manos de Jaime. Un hermoso diablo de 1 metro de extensión de pies a cabeza, como si de magia se tratara. Jaime se enamoró de Puslay. A medida que lo veía con detenimiento, se daba cuenta de que, de tener que haberlo pedido a medida, se hubiera parecido mucho a aquello que tenía entre sus dedos. Era tenebrosamente perfecto, salvo por un pequeño detalle. Le falta un ojo. Si quiere que lo termine, me tiene que pagar. ¿Cuánto cuesta? ¿No quiero dinero? ¿Cómo que no? El dinero no hace llover. En esta parte de la montaña tampoco paga la comida, porque la comida la da la tierra. En esta parte de la montaña, el lujo, no tiene sentido. En esta parte de la montaña, el carnaval, sagrado. El carnaval exige chaza, masa, ofrenda, sacrificio para el Apache y para los dioses. Pero yo te prometo una cosa, masa. Cuando tengas tu Pulay, vas a hacer uno con Guarí. Y te vas a enamorar de las montañas más y no te vas a querer ir. Porque el valle es espejismo y comer de la tierra, de verdad. Tan palpable como la boca de la pacha dando de comer, o el vino que el desfile vierte sobre tu cabeza, masa. Y las tumbas que ves afuera son de otros que también se enamoraron de su Puslay y no se quisieron ir, masa. Jaime escuchó pasmado todo aquel cuento, miró el muñeco, luego a Orán, y preguntó una vez más, ¿cuánto cuesta? Desde todas partes solían venir aventureros buscando a Orán el artesano. Pero el camino era sinuoso y el trayecto caluroso y largo. Por eso, no todos se atrevían a culminar la travesía. El francés, muerto de calor,
se detuvo frente a la choza precaria del paisano que vio sentado afuera de la sombra. Entonces le preguntó con su español mal hablado: «Señor, disculpad, ¿dónde yo ahora encuentro?» «¿Quiere un muñeco, don?», le preguntó Jaime. «Sí, eso, yo muñeco». El tuerto levantó la cabeza, lo quedó mirando sonriente y le dijo: «Le va a costar un ojo de la cara». Una vez leída esta ficción, sí, no, permítaseme muy... Sí, te escucho, te escuchamos, sí, Daniel. Qué maravilla. Muy corto, Sí. compartí con el equipo del LB20 y con vuestra querida audiencia la siguiente anécdota, muy cortita, Sí. que he bautizado Observaciones de un fanático apolítico y futbolero. A ver. Año 2024. Nunca soporté esa afirmación, vaya a saber de qué griego pansexual, según la cual los seres humanos somos animales políticos. Animales. Vaya atrevimiento. Pretender definirme así a mí, que de tener el suficiente poder adquisitivo evitaría a toda costa votar por los mismos ladrones de siempre. Lo que sí me gusta, lo que habría sido un enunciado característico de mi persona a la perfección, podría elucidarse de la siguiente manera. Los seres humanos somos futboleros. El fútbol, esa sí es una pasión que me va a acompañar hasta el final de mis días. Recientemente me había hecho fanático de un equipo deportivo llamado Argento Fútbol Club. Era la primera vez que me acercaba a su gloriosa cancha, Luna de Avellaneda, a contemplar un enfrentamiento de mi equipo con un contrincante que desconocía. Sentado en las gradas, me llamó poderosamente la atención la vehemencia con la cual se trataban los contrincantes y la escasez de espectadores. Le pregunté a una mujer sentada a mi lado por las causas de tal extrañeza. Ella, sonriéndome con condescendencia, me explicó que no se trataba de un partido, sino de un entrenamiento. No se preocupe, me dijo. La mayoría de las personas cree que han venido a ver un enfrentamiento entre dos rivales, cuando en realidad se trata de un duelo entre personas del mismo equipo, que se diferencian utilizando camisetas diferentes. Acto seguido acotó que el entrenamiento tenía una particularidad. De un lado juegan todos los defensas, lo que tiene por cometido conservar el arco. Del otro juegan los atacantes, de los cuales se espera algún tipo de cambio radical. Me resultó extraño que el cuadro de los atacantes careciera de punteros izquierdos. Todos parecían querer desbordar siempre por la derecha. Le pregunté a la mujer si conocía las causas de tal hilarante práctica. Su respuesta fue la siguiente: el director técnico tiene claro que con esta formación y con estos jugadores no se le puede ganar a nadie. Entonces, a veces, entrena al ataque para que simule un juego agresivo y transformador. Por más que los únicos resultados sean penales fallidos en el área y ovaciones de la tribuna. Y de a ratos deja ganar a la defensa, cuya finalidad es quebrar hueso. Es curioso cómo a los radicales la platea le habilita acciones que nunca les soportaría a los conservadores, y viceversa. Los primeros pueden criticar, hacer de cuenta que avanzan, considerarse triunfadores al llegar al área chica, así no hagan un gol, y ser recibidos en sus templos como héroes, tras perder semifinales. Los segundos, por su parte, tienen canilla libre de golpes sanguinarios, e incluso reciben un permiso transitorio para matar, siempre y cuando ahorren, me refiero a goles, por supuesto. Miré detenidamente el entrenamiento camuflado de duelo. Un hombre a mi lado afirmó: este año sí, que todos van a comer con nosotros. Yo me quedé pensando para mis adentros: con esta formación durante mucho tiempo acá no come nadie. Le fue tan mal a mi equipo que se fundió. La señora de las gradas, que ahora era mi amiga, me explicó en una ocasión que el equipo había cambiado de nombre. Ahora se llamaba El León. Pero se lo conocía por un apodo: el seco de vientre. Cuando pregunté por las causas de tan chistoso sobrenombre, ella me ilustró con una serie de detalles, explicándome que el cuadro se parecía mucho a aquel mal. Por ejemplo, porque grita y se queja, pero rara vez resuelve. Su interior acumula porquería. De prolongarse su existencia en el tiempo, puede provocar graves consecuencias, irreversibles. Y se contrarresta con medicamentos destinados a combatir el dolor, la depresión y los trastornos psiquiátricos. Genera síntomas que imposibilitan las actividades cotidianas. Los más vulnerables a la enfermedad son adultos mayores, mujeres, niños y gente sedentaria. Los mecanismos de prevención de tal patético mal son los siguientes, para alertar a la población. Cambiar el sedentarismo por arremetimiento a más activos. Deshacerse del desagradable pedazo de escoria lo más rápido posible. No estar dispuesto a dejar de comer. Tomar mucha agua, de esa que sale de los ríos,
y que la multinacional Río Tinto evapora cuando extrae litio de Salinas Grandes. Repetirse una y otra vez que pasar mal no debe ser jamás una realidad a la cual uno se deba acostumbrar. Qué bárbaros esos griegos pansexuales que me dijeron animal y me quisieron obligar a hablar de política que no me interesa. Yo soy un ser humano futbolero. El que diga lo contrario miente. Porque yo soy fiel a eso que es mi verdad. Eso es mi forma de ver el mundo. ¿Sabe qué es eso? Eso es mi ley. Bárbaro,